Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por que eres el creador de todo lo que existe y nosotros solamente somos parte de tu creación y ahora en Cristo somos nacidos de nuevo, hemos sido perdonados por el precioso y difícil sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra allí cabida en su corazón, que al escucharla pongamos atención y que a través de tu Espíritu Santo podamos decidir obedecerla. Sabemos que hay personas que no la quieren creer y los respetamos y oramos por ellos, pero oramos sobre todo por nosotros mismos para ser atentos y obedientes y hacedores de tu palabra. Te damos gracias y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estudiar la Biblia continuamente a través de un libro como lo estamos haciendo trae sus beneficios. Y el único perjuicio es que cuando no vienen, pues se pierden el mensaje continuado. Esperamos en Dios que la palabra de Dios cause en nosotros un cambio. Y quisiera empezar diciendo el título, el diseño de Dios para las esposas en la familia. El día de hoy vamos a hablar del diseño de Dios para las esposas. Continuaremos con el diseño de Dios para los esposos y luego continuaremos con el diseño de Dios para los hijos. Entonces les pido que puedan orar y asistir y acomodar sus actividades si es posible y que podamos aprender de la palabra. Otra de las cosas que quiero decirles es que Dios no está para que tú estés de acuerdo, que yo esté de acuerdo con Él, no. Él dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no está pidiendo que si estás de acuerdo, ¿verdad? ¿Te gusta o no te gusta? Él no dice eso. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, no es una teoría, no es una invención, es realmente la decisión de creación del Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Soberano. Algunos le dicen con mucho respeto el Eterno. Y no tardó mucho en el capítulo 3 de Génesis, que hay un mensaje contrario, ya lo sabemos, un mensaje donde se acerca y tienta a la mujer, la serpiente antigua, el adversario, Satanás, y le dice a Eva, le dice, pues con que Dios os ha dicho que no comáis de fruto de todos los árboles que están aquí, y fíjense que Eva sabía el mensaje. Dios no habló con Eva. La Biblia dice que Dios habló con Adán. Y eso es una enseñanza muy sencilla y básica para aprender. Dios trata con Adán. Y Adán cumple la tarea de decirle a su esposa, Dios ha dicho. Entonces Eva, la esposa, escucha el mensaje y se lo guarda. Pero llegada esa tentación, ella responde que sabe y dice, no, Dios no dijo así. Dios dijo que solo de un árbol del fruto del árbol no podremos comer. Y eso, hermanos, quiero que lo sepan. ¿Por qué ella pudo responder correctamente? Porque su esposo cumplió la tarea de hablar con su esposa. Y hoy vamos a hablar de las esposas. Esposas que oyen a su esposo. Y luego hablaremos de los esposos que oyen a Dios y hablan a su esposa. Y luego llegaremos más allá y diremos que los dos oyen a Dios y se ayudan mutuamente. Bueno, así es la oposición. La sociedad actual tiene muchísimas situaciones contrarias a la palabra de Dios. Y una de ellas en la actualidad es la familia. El propósito de la sociedad actual es destruir la familia. Y la familia que Dios creó es hombre y mujer. Y las familias ahora dicen diferentes tipos de familias. Ahora el mundo entero se está volcando hacia el pecado, hacia la desobediencia. Y es un desorden.
pero un desorden en los que no creen en Dios. En los que creemos en el Señor, seguiremos la palabra y tomaremos la decisión de decir, el diseño de la familia lo hizo Dios. La familia no es un invento humano. Y bueno, voy a empezar leyendo la introducción que dice, las personas cristianas tienen las cualidades del Espíritu Santo. Las desarrollan en su familia, en la iglesia y en todo lugar. El diseño de Dios para la familia es maravilloso y solo se disfruta plenamente cuando se vive con la llenura del Espíritu Santo. Y es un reto, un desafío para la iglesia actual, decir que vivimos felices en familia. Es un reto, un desafío, porque aún siendo cristianos, hay hombres que le gritan a su mujer, la ignoran, le dicen cosas feas. Y también hay mujeres que no obedecen a su marido, que son respetuosas, no le hacen caso y hacen lo que quieren. Y bueno, si seguimos con los hijos, hay hijos que no tienen autoridad sobre ellos. Pueden hacer lo que ellos quieran y no obedecen. Bueno, ese desafío es para nosotros fácil, porque Cristo Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados pasados y dejar de practicar esa vida. Él murió para salvarnos. Y no solamente murió y resucitó, ascendió a los cielos, sino que envió el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por lo tanto, el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu Santo, que ya lo hemos repetido, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todo eso. Y no es una manera solamente de decir, ay, pues qué bonito está el pasaje. No, es vivirlo. Los cristianos encarnamos el mensaje, o sea, toda nuestra carne, toda nuestra vida, todo nuestro ser vive el Evangelio. ¿Recuerdan Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y es lo que los seres humanos no queremos hacer. No queremos inmovilizarnos, queremos hacer lo que queremos. Yo vendré cuando quiera y me iré cuando quiera. No, debiéramos decir, si Dios quiere, iré y vendré, haré esto y aquello. Pero el Evangelio dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es una sujeción total. Se sujeta y se somete. La persona se le amarra, se le clava, se acuesta en la cruz y se le levanta. No tiene voluntad. Nosotros en Cristo renunciamos a nuestra voluntad individual y decimos que se haga la voluntad del Señor Jesús y no la mía. Entonces, cuando le dejamos la responsabilidad a Dios de los hechos que vamos a hacer, estamos realmente descansando porque es Dios el que nos va a dirigir a través de su palabra y su Espíritu Santo. Entonces todas las personas podemos llegar a tener la decisión clara y firme, decir, yo acepto la autoridad de Dios en mi vida. Y yo acepto que Él ordena, manda y Él tiene la razón. Entonces, vamos a Efesios 5:21 a recordarlo. Efesios 5:21 dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra es sometimiento, es sumisión o sujeción. Nos sometemos unos a otros. Y ya el mensaje de Cristo viene a liberar al ser humano, hombre o mujer, del abuso que puede hacer el hombre a la mujer o el abuso que puede hacer la mujer al hombre. Y decimos, nos sometemos mutuamente como Dios quiera que sea. Entonces la iglesia cristiana no tiene por qué andarse cuidando de qué opinan las mujeres, qué opinan los hombres.
debemos de aprender qué dice Dios con autoridad y obedecerlo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es el diseño divino y ya hemos dicho que no es un sinónimo de debilidad. No. Cuando alguien obedece a Dios, no es débil. Corrijo, no es débil alguien que se somete a Dios. Dios diseñó la familia de manera que está escrita, y vamos a estudiarla ahora, en relación con las esposas. Repito, las semanas posteriores estaremos viendo acerca de los esposos y también de los hijos, y en aquellos tiempos de los siervos, de los que ahora han trabajado en casa y les mandamos decir, llegas a tales horas, te vas a tales horas y te pago tanto. Y te doy todos los servicios que tú necesitas y tú me haces todo lo que yo necesito. Hay justicia también, porque en estos tiempos no hay esclavitud, pero hay quienes te sirven en casa y te hacen mandados o te hacen cualquier otro servicio. Y también tiene que haber una relación bíblica, cristiana, que Dios apruebe. Muy bien. En Efesios 5:21 nos sometemos o sujetamos a Dios para ser hijos de Dios. Debemos aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, quien nos manda y nos sostiene siempre. Si alguien no quiere a Cristo, no puede salvarse, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el tiempo de la Biblia y en el tiempo que se escribe esto, creer significa hacer, obedecer. Ahora no, ahora es una simple palabra sin el efecto que conlleva en la antigüedad. Por ejemplo, tú vas caminando, ¿le podrías ir a mi casa mañana? Te espero para preparar algo y hacer esto. Y las personas contestan así, creo que sí, y no van. Creen que sí, pero si no se les atraviesa otra cosa. Es un creer condicional. Y muchas personas hablamos para disculparnos, hoy fíjate que bla, bla, bla. En el tiempo de Jesús no podrías disculparte con él, ni con el César. Tendrías que obedecer. Si decías yo creo en César, tenías que obedecerlo, y si no obedecías, morías. En Cristo tenemos que morir al pecado y obedecerlo. Si alguien no quiere aceptar a Cristo en su corazón como su Señor, su amo, su patrón, y la otra parte tan maravillosa que nos gusta, y su Salvador, nuestro Salvador, si no hacemos eso, no somos hijos de Dios y no hay salvación. Así te digas cristiano. Por eso es importante aprender que la sumisión a Dios, a su palabra, a su autoridad, es vital para nuestra salvación. Eso es con Dios. Luego entre nosotros nos sometemos, nos sujetamos en el temor de Dios y de Cristo. Yo empiezo a ver que cada uno de nosotros somos como hechos a la imagen y semejanza de Dios. Espiritualmente todos ante Dios valemos lo mismo. Ante Dios no hay alguien que tenga más valor, que tiene tales características humanas. No es cierto. No es por tu constitución física, ni tu situación económica, ni tu formación académica. Delante de Dios somos igual de válidos. Así tengamos alguna capacidad diferente o discapacidad, Dios nos ve con ojos de amor porque somos su creación. El pecado es el que ha venido a destruir y a hacer diferencias. Pero no, nosotros no estamos así. No queremos enseñar lo que no es. Nos sujetamos a unos a otros en el temor de Dios y nuestras relaciones de familia son con base en el ejemplo de Jesucristo. Ustedes pueden ver la Biblia, leer la Biblia. Y así como Jesús se comportó con su familia, así como Jesús tuvo sus relaciones con los discípulos, como tuvo su relación con las autoridades, Jesús es nuestro ejemplo para la familia. Y vamos a ver cómo Dios conecta a Jesús con nosotros en familia.
En Efesios 5:22 dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Jesús nos está preguntando, ¿te gusta? Dios nos está diciendo, ¿lo vas a hacer? La moda está cambiando. Ahora ya no se usa eso. Dios no establece enseñanzas que van pasando con el tiempo de su eficacia. Entonces el mensaje de Dios para las esposas el día de hoy y siempre es: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Y lo vamos a ampliar más adelante. Las esposas deben ver a su marido al igual que ella como creación de Dios, pero con un rol diferente de autoridad. Las esposas deben de ver a su esposo como la cabeza. Dios hizo el diseño, no nosotros. Nosotros hacemos los errores y las ideologías y las maneras de explicar el mismo pasaje. Las esposas estén sumisas o sujetas a sus maridos como al Señor. Y vamos a continuar. Efesios 5:23 da las razones para la sumisión o sujeción. Efesios 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Porque es una expresión de razón. Estas son las razones. Lean. Dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer. No es que te guste, es que Dios lo dice. Y cuando dice cabeza, está hablando de cuando Él forma a Adán y Eva. Él hace primero al hombre, Adán. Y lo hace bien hecho, por supuesto. Le da su aliento de vida y vive. Y cuando ve que Adán está solo y ve que toda la creación tiene, pues, hembra y macho, dice, varón, Adán está solo. Y dice, fíjense bien, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Un principio que está ahí escrito, no importa te guste o no te guste, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios, de una parte de su cuerpo, cerca del corazón, de una de sus costillas, hizo una mujer, Eva. ¿Quién coordina? ¿Con quién habla Dios? Habla con él para decir el mandamiento: no comas del fruto del árbol que está en el huerto, que es de la ciencia del bien y del mal. Y repito, Adán se lo dijo a Eva. Si alguien me dice lo contrario, que Dios se lo dijo a Eva, lo voy a creer. Dios no se dirige a Eva, se dirige a la cabeza. Y decir cabeza es decir autoridad. ¿Quién es la cabeza del movimiento? ¿Quién es la cabeza de esto? ¿Quién tiene la autoridad? Y Dios se la da a Adán. Y esa es una función. Son iguales el hombre y la mujer ante su valor, su estima, su cuidado y su protección delante de Dios. Pero la mujer no debe mandar. ¿Por qué dice eso? Porque Él quiere. Porque Dios así lo estableció. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer y Dios le da la autoridad al esposo, y no nos vamos a alargar leyendo 1 Corintios 11, 3 al 12. Por ahí se vuelve a repetir. Son razones bíblicas para entender que el hombre es cabeza de la mujer. Desde ahorita váyanse preparando los esposos, porque ya saben lo que les va a decir Dios. ¿Eres cabeza?
¿Estás desempeñando tu tarea como es? ¿O has cedido el control del hogar, de la familia, a la mujer, y tú cómodamente estás ahí, nomás? Y vamos a aclarar un poquito eso, que Dios no quiere que el hombre no ayude a la mujer. No, Dios no quiere eso. El hombre y la mujer se pueden ayudar en muchísimas formas de la vida familiar. Deben de apoyarse. Pero lo que no quiere es que la mujer diga, no lo hagas, y el hombre diga, está bien. ¿Quién manda a quién? Dios manda a los dos. Y Dios establece su autoridad y su diseño así. La cabeza es el hombre. Y por lo menos vamos a ver un versículo en 1 Corintios 11, o algunos dos, porque es amplio el pasaje y tendríamos que explicar mucho acerca de cómo interpretarlo. Capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, pueden corregir en la cita, en el apunte, 2 de Corintios capítulo 11. A ver, espérame. No, si es 1 Corintios. Está bien. 1 Corintios capítulo 11, disculpen, me equivoqué. Capítulo 11, 1 Corintios, verso 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está un principio de autoridad que muchos discuten y que quieren decir que ya pasó de moda y que es cultural, pero la autoridad de Dios no ha pasado de moda. Él sigue siendo Dios y Él no cambia porque las modas cambian. Ahí dice claramente cómo es, y podemos leer más y más y más. Y luego la interdependencia que tienen el hombre y la mujer, porque, verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y ahí habla de que no puede existir una familia donde uno es el único. No. Y habla de la familia como quién desarrolla qué rol, esposo, esposa, y ahí dice que se necesitan los dos. No puede haber hijos. No puede haber hijos sin la unión de las dos células, el espermatozoide y el óvulo. No puede haber. Pero quiero decirles una cosa, la ciencia está avanzando tanto que están tratando de hacer hombres o bebés con solamente los espermatozoides. Están haciendo todo lo posible por no necesitar nada del diseño de Dios. Bueno, yo puedo ver ahí en ese pasaje que necesitamos. 1 Timoteo 2, 11 y 13, otra cita bíblica que apoya en la relación que existe en la familia, en el diseño de Dios. 1 Timoteo 2, 11 al 13. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Bueno, si leemos el 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no permito a la mujer ejercer autoridad, dominio sobre el hombre. Y la enseñanza era que las mujeres mandaban. Bueno, ya lo hemos dicho, en la región había personas que le rendían culto a la diosa Diana, grande de los Efesios. Y eran sacerdotisas, eran mujeres las que se ponían al frente y las que oficiaban el servicio y el sacrificio. Pero además de ejercer la adoración, terminaban en orgías, porque Afrodita, bueno, también conocida así, era una diosa, una
que tenía muchos pechos, muchas mamas, y que le atribuían la fertilidad. Entonces tenía que tener relaciones y terminaban en embriaguez y en eso. Cuando el Evangelio llega y escribe Pablo esto, está desafiando, corrigiendo la falsa enseñanza, donde la mujer ejercía dominio. No estamos diciendo que la mujer no opine. Las mujeres en ese tiempo estaban queriendo ejercer dominio sobre el hombre. Y es pecado, hermanos. Cambiar el diseño de Dios, donde la mujer prácticamente le dice y le ordena la vida al hombre, y el hombre solamente es alguien que obedece a la mujer, no es el diseño divino, no es. Y no ha cambiado hasta ahorita. Cuando yo veo eso, vemos que ambos se necesitan, hay un orden y fin, hay igualdad de los dos sexos ante Dios, y una cosa muy bonita es que hay complementariedad entre ambos sexos. La palabra complementariedad es que ambos pueden ayudarse. El hombre llena la necesidad de la mujer llena la necesidad del hombre, y no por ayudarse son menos el uno al otro, al contrario. El diseño divino es para que ambos crezcan y sean verdaderamente felices. Entonces, el otro punto es que así como Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. La mujer debe estar en sumisión voluntaria y gozosa a su esposo, así como Cristo, que tiene autoridad, cuida, protege, más que controla, molesta. Su autoridad es para la salvación de la iglesia. Entonces, el hombre tiene que ser una persona amorosa como Cristo, protectora como Cristo. Un esposo verdadero tiene que ser alguien que cuida a su esposa, la ama y la protege de todo. Y la esposa, por eso, puede ser sumisa al esposo. La esposa es como la iglesia ahora. La iglesia no puede decir, Cristo, no me gusta tu autoridad. En la Biblia dice que tú eres el esposo y que la iglesia, que somos nosotros, somos tu esposa. Pues ¿sabes qué, Cristo? Mejor vamos a hacer otra historia. La iglesia es independiente de lo que tú digas. Y muchas mujeres están haciendo eso. Tú respétame y yo te respeto. Respeta mi espacio, mi diversidad. No te metas en mi vida y vamos a vivir felices. ¿Cuánto necesitas y aquí tienes? Yo te doy lo que tú ocupas, pero tú no me pidas a mí cuentas. Y el hombre no es así. La mujer no tiene que ejercer dominio, pero sí debe de darle lo que necesita. Y cada hombre sabe lo que necesita y se lo debe decir a su esposa. Pero tristemente hay esposos que ya no le pueden decir a su esposa qué necesitan, porque ya no tiene confianza con una mujer que los mangonea, los manipula. Qué vergüenza es que te diga que no te lo va a dar, lo que tú necesitas. Mejor lo dice. Entonces uno tiene que aprender a obedecer el diseño de Dios, y las esposas, que es el tema de hoy, van a ser muy felices porque van a recibir el cuidado de su esposo, la protección, van a recibir lo mejor que su esposo le quiere dar. Y ese es el diseño de Dios. Cristo no vino a molestar a su iglesia, vino a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también dijo, yo estoy para salvarlos. El que cree en mí tiene vida eterna. No tengan temor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros en la iglesia decimos amén. Nos da mucho gusto. Y si estás cansado, ve a Cristo. Y mire que la iglesia va con Cristo y oramos y descansamos en el Señor. Ese es el mensaje, como Cristo es cabeza de la iglesia. En Efesios 5:24 dice así.
Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión de la esposa al esposo no es una sumisión ciega. Esposas, escuchen, su sumisión al esposo no es una sumisión ciega, como la de un animal domesticado, ¿verdad? No, el esposo no tiene por qué domesticar o someter de mala manera a una esposa. El esposo que no ejerce su autoridad conforme al diseño de Dios, la esposa lo puede desobedecer. Porque es necesario amar más a Dios sobre todas las cosas que a la propia familia. Y si alguno dice ama a padre, madre, esposa, mujer, hijos, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces algunas mujeres se dejan someter por malas actitudes de un esposo que amenaza, que violenta, que le ofrece la calle y que le dice haz lo que quieras, pero de aquí no te llevas nada y todo es mío. ¿Y qué? ¿Nos sometemos? Y ha habido casos aquí en la iglesia donde un esposo dijo, ya le serviste mucho a la iglesia por muchos años, ahora me vas a servir a mí, y no la dejó venir ya. Así hay hombres. Y ella siguió ahí. Tal vez faltaría haber dicho esto antes. Si obedeces a Cristo, mujer, obedece a tu esposo. Pero si tu esposo desobedece a Cristo y te pide que hagas algo que no debes de hacer, porque Cristo no lo quiere, dile con todo respeto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la sumisión. Por eso Cristo le ofrece protección, amor, para que no tenga nada que reprocharle a la iglesia. La esposa enriquece su feminidad ante su esposo, a quien respeta y ama cada día más y más. ¿Por qué? Porque el esposo vale la pena. El esposo sigue a Cristo. El esposo es obediente. El esposo cuida más a su esposa que a otras personas. Y bueno, es un reto para la familia decir, ¿estamos viviendo conforme al diseño divino? Conclusión, Dios diseñó la familia, no es un invento humano. Dios dijo, las cosas van a ser así. Y el que quiera estudiar, estudie, por favor, porque el que no estudie qué es la familia conforme al diseño de Dios, va a seguir los diseños de afuera. Hay diferentes formas de familia. Hay familias que nada tienen que ver con la Biblia, y eso es el pecado. Dios diseñó a la familia. La esposa en cada familia es de gran valor. Y qué bonito escuchar esto. Es de gran valor, como la iglesia lo es para Cristo. ¿Cuánto hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Y los varones, esposos, tienen que entregarse a su mujer como Cristo se entregó por ella. Bueno, si no se ha hecho, es tiempo de reconocerlo. Si la mujer se ha excusado, no te dejo, pero me conviene estar contigo y voy a hacer mi propio diseño contigo, no, es incorrecto. Entonces tal vez la mujer debe decirle a su esposo, oye, vamos viendo el diseño de Dios, vamos revisando qué es lo que yo tengo que hacer y lo que tú tienes que hacer. Ambos, esposo y esposa, se ayudan mutuamente y se someten unos a otros para glorificar a Dios en su matrimonio y en su familia, no como el mundo lo hace. La autoridad que Dios le dio al hombre es para el gozo y la salvación de su esposa y de su familia completa. La autoridad que Dios le dio al hombre no es para aplastarla, ni para ofenderla, ni para no contestarle. No, es para el gozo y salvación de la esposa.
Miren, de veras son dos cosas. Aceptar a Jesús como Señor es someterte a su autoridad, porque la palabra Señor significa el que tiene el mando. Y como Salvador significa el que te cuida, te protege y el que va a sacarte adelante pase lo que pase. Cristo cuidó a su iglesia. Él pudo haber dicho, no sigo contigo. Al contrario, dio su vida por nosotros y los esposos tenemos que aprender a querer más a la esposa que al dinero, que a los negocios, que a las relaciones con otras personas. Tenemos que aprender a cuidar que la esposa crezca espiritualmente. Si la esposa se empieza a desviar, empieza a platicar con quien no debe, debiéramos ser así muy cuidadosos y preguntarle, ¿con quién estás hablando? Hay esposos que ni cuenta se dan con quién habla su esposa, porque no les interesa. Y hacen relaciones que no deben con personas a través de los sistemas de comunicación actuales. Hermanos, mucho divorcio, muchas situaciones están dando por causa de que los esposos no hacen su trabajo con las esposas. Y también hay hombres que ya no aguantan la rebelión de las esposas. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, que Dios nos ayude a hacer su voluntad en medio de una ciudad, una sociedad que está queriendo cambiar el diseño divino. Y sabemos que Dios triunfa siempre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos orar para que sea ella la que nos ayude a entender nuestra postura ante esta sociedad que va de mal en peor. Ayúdanos, Padre, a ser valientes, pero ni siquiera queremos luchar con la sociedad, sino primero con nosotros mismos y con nuestra propia familia, que debe reflejar que estamos en ti, Señor. Esa relación de familia debe ser una relación brillante, una relación que se somete a tu palabra, a tu autoridad. Y no es porque sea fácil, sino porque tú lo diseñaste y lo difícil ha sido el que quiere hurtar, matar y destruir, que ha estado cambiando el mensaje por otras cosas que no son. Te pedimos, Señor, sencillez, humildad y que podamos tener un encuentro con tu palabra, con tu Espíritu Santo y podamos revisar nuestras propias familias por las que oramos. Porque ¿cómo podríamos hablar de Cristo y su iglesia si no reflejamos en la familia lo que es el reino tuyo en nosotros? Gracias, Dios, ayuda a todo lo que se va a exponer en las siguientes semanas y te suplicamos por la familia en todo el mundo que tú diseñaste, Señor, que aunque otros la destruyan, los que ya conocemos el mensaje podamos sostenernos fieles y firmes a pesar de la oposición y la persecución y que más personas se conviertan a ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú respondes en el nombre tuyo. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.